de pronto un poco con esa preocupación, pero hay otra preocupación importante, que es el tema de la escasez de recursos. Los recursos van a empezar a escasear, van a empezar a agotarse. Entonces la gente se va a ver impedida a moverse. Eso de pronto es una esperanza en relación al sedentarismo. Pero también va a ocurrir que va a haber menos disponibilidad y mayor requerimiento, y eso también va a hacer que haya más violencia. El tema es que frente a todo este tipo de cambios, también hay otras cosas que preocupan, como el hecho de que desde el punto de vista, hay personas que hablaron de principios, tú hablaste de ética, principios, valores al principio, o bueno, cuando empezamos a preguntar, y el tema de los valores tiene que cambiar y está cambiando, porque antes uno le prestaba atención, en la época de los abuelos, la época de la que salimos o la que estamos saliendo, se le prestaba mucha atención a las instituciones. El Estado era importante para una persona. Antes había un misticismo con respecto a un partido político, no sé si se acuerdan de la época de los abuelos, los conservadores y los liberales. Eso era todo un cuento aquí en Colombia, ¿cierto? Ya no hay partidos en Colombia. Antes había instituciones también eclesiales a las que se les paraba bolas. El cura era un actor social importante. Independientemente de la confesión religiosa que se tenga, el cura en Colombia siempre jugó un papel importante desde el punto de vista civil, ¿cierto? Y fue tan así que hoy en día las instituciones educativas tienen que ver, generalmente en Colombia, a diferencia de otros países, con órdenes religiosas. Las universidades y los colegios están relacionados con eso, todavía. Y se le prestaba mucha atención al tema de la familia. Pero eso está cambiando. Ya el Estado no es sólido, ya nadie cree a ciegas en el Estado, ya nadie cree a ciegas tampoco en la iglesia, ya nadie cree a ciegas en la familia. Ya la gente entendió que se puede separar, ya la gente entendió que puede ser padre o madre soltera, ya la gente entendió que se puede ir a vivir sin casarse. Yo no estoy reprochando eso, ¿no? Como por muchas conferencias se podría hacer, porque uno tiene que estar a la altura de los tiempos, uno tiene que saber que hay cosas que pasan así tú no quieras que pasen. Como Elías Mufti, no sé si acuerdan de Elías Mufti, era un importante intelectual barranquillero. Yo fui a una conferencia de él hace mucho tiempo sobre el español, sobre el idioma español, y él estaba hablando, él murió ya. Los Mufti fueron muy importantes, o son muy importantes en Barranquilla. Él en particular es un importante referente de la cultura para también Bogotá. Y él empezó a decir con preocupación que hay extranjerismos que se están metiendo en el español. Por ejemplo, él decía, ya la gente no dice glorieta, dice rompón. ¿Cierto? Ya la gente no dice ordenador, dice computador o computador. Eso es una palabra, un extranjerismo, ¿cierto? Ahora ya la gente no dice voy a internet, sino voy a internetear, o voy a chatear. La palabra chat también es un extranjerismo. Entonces, Elías Mufti, un anciano, ¿verdad?, muy sabio, estaba preocupadísimo porque es que el idioma se estaba prostituyendo, porque se estaban metiendo otro tipo de palabras que no son del idioma. Había un joven, también lingüista, vanguardista, que empezaba a decir una posición contraria, y en la conferencia dijo, mire, eso es inevitable. Con el paso del tiempo y el choque de culturas, los extranjerismos se tienen que mezclar con el idioma que uno tiene. Uno no tiene un idioma neto y puro. Uno es hijo del latín con otros muchos idiomas que tuvieron que ver con sangre, guerras, conquistas, redefinición de fronteras. Así como el idioma se transforma, también se transforman las instituciones y los referentes. Ya te doy la palabra. Es así como entonces uno se empieza a dar cuenta de que van a cambiar muchas cosas. Entre ellas, los niños ya no van a hacer caso. Pero no van a hacer caso no porque no a todo el mundo, sino que uno no les puede poner la misma mística que le pusieron a uno los papás para que ellos hagan caso. Yo soy tu padre, no, es que papá es el que ejerce la función del papá activamente, no el que es papá por nacimiento. Antes a uno, el papá, uno lo veía cada mes y de pronto estaba trabajando por fuera, pero él es tu papá, entonces por el hecho de ser papá ya uno lo respetaba. Porque uno le tiene una mística a la familia. Los niños de hoy no le van a tener esa mística a la familia. Por lo menos no porque sea familia en sí. Ellos tienen que entender y comprender cuál es el sentido de lo que es familia. Y si tú le vas a imponer algo, tú tienes que ser coherente con la orden. Por eso nosotros tenemos una conferencia que se llama, ¿cómo es que se llama? El incumplimiento de la advertencia y la repetición del castigo. Porque lo que hace que se tenga que repetir el castigo es que tú incumplas la advertencia. Si tú a un niño le dices, si haces eso, papá te va a dar pan, y el niño lo vuelve a hacer y papá se ríe la siguiente vez. Pero luego papá no está tan de buen humor y le dice, si vuelves a hacer eso, papá te va a dar pan. Entonces ya el niño aprende que papá no es tan seguro que le dé pan. Entonces hay un incumplimiento de la advertencia y una repetición del castigo. O
sea, el papá, hasta que se desespera y le hace papá de repente y el niño no entendió por qué papá se rió 2 veces y a la tercera le pegó. Entonces el niño va a entender dentro de él, papá está loco. Papá está loco. Porque no lo entendió. Papá no fue coherente. Papá es serio, responsable, ético, noble, colaborador. Pero papá espera que él también lo sea de un momento a otro, sin que haya habido un proceso que medie todo ese resultado. Entonces tu preocupación es legítima. ¿Tu nombre cuál es? Angélica. Es una preocupación sentida, legítima. La tuya también. ¿Me repites tu nombre? Emilio. La preocupación de Angélica, de Emilio y de muchos de nosotros. ¿Por qué los niños no hacen caso? Porque es que ahora, a ustedes, queridos colegas, y les digo colegas porque estamos en este trabajo pronto, si no de ser padres, de tratar de hacer una familia, por lo menos de fabricar las condiciones especiales que nos tocaron. Estamos en una edad de transición donde usted no puede apelar a la idea de familia sin ejercerla activamente. Los abuelos se iban, dejaban 7 hijos y se iban 2 meses. Volvían a los 2 meses y estaba comiendo en la mesa y de pronto nunca le había dirigido la palabra a uno de los hijos, hasta se le olvida el nombre de uno de los hijos, pero él era el papá y había que respetarlo, pero no porque él haya ejercido activamente su rol de papá, sino porque él era él, papá. La institución familiar y la mística hacia la familia en la cultura cumplía la función que no cumple hoy y no había que entenderlo, ni tenía que tener sentido para uno, era así. ¿Cuántas cosas que aprendieron los abuelos de uno tenían sentido para ellos? Muchas no tenían sentido, pero eran así. Abuelita, ¿por qué el abuelito siempre se iba y tenía 20 mujeres y usted nunca se quejó? Ah, mija, porque es que la señora tenía que obedecer en la casa. Pero abuelita, ¿por qué? No sé, pero siempre eso era así. ¿Cuántas cosas no hacían los abuelitos porque eran así, no se comprendían y se tenía que entender el sentido? ¿Qué pide el niño de hoy, Angélica? Entender por qué. No tragan entero. Eso exige que usted, como no tiene el amparo de la mística de la familia, tenga que ejercer activamente su rol de papá. Papá no es ahora quien es papá biológicamente. Papá es quien ejerce la paternidad. ¿Ejerce usted la paternidad? Ah, claro, sí, yo trabajo. No, eso es que tú eres trabajador. Eso es otra cosa. Sí, pero yo llevo la plata del trabajo, la llevo a la casa y entonces solvento que haya en la nevera comida. Pero tampoco eso es ejercer la paternidad activamente. No, pero es que yo lo saco los fines de semana, le doy cariño y le solvento todas las necesidades. No, tampoco eso es ejercer la paternidad activamente. Yo vengo a las reuniones de padres de familia de Pingo y tampoco eso es ejercer la paternidad activamente. Aunque le guste a la rectora que venga, ¿sí? Eso es ejercer la paternidad en relación a la rectora, no a mí. ¿Verdad? ¿Qué es ejercer la paternidad activamente? Es responderle al niño cuando el niño requiere de la atención. Y el niño la va a requerir todo el tiempo y no se va a satisfacer nunca. Porque los niños tienen esa cualidad. No se satisfacen nunca. ¿O lo han notado o no lo han notado? No se satisfacen nunca. Pero papi, ya te he dado 700 dosis de atención esta semana. No, es que yo quiero más. Quiero más y siempre quieren más. Por eso les pregunté qué estaban pensando cuando tuvieron hijos. No para que se arrepientan, no, sino para que lo asuman. Para que lo asuman. ¿Nos toca más duro ahora? Nos toca más duro ahora. Antes se contaba con una mística hacia la familia, ya no. Por eso ahora el niño va a pedir explicaciones. Las va a necesitar. ¿Y quién sabe los hijos de él que vayan a necesitar? ¿Quién sabe nuestros nietos que vayan a necesitar? Si todavía hay mundo para esa época. ¿Quién sabe? Pero hay que ser consciente de que los especialistas llaman a esta época la edad de la transición o la época o la era de la ansiedad. Porque estamos frente a la incertidumbre y no sabemos hacia dónde vamos, solo sabemos un poco de dónde venimos, pero no sabemos hacia dónde vamos. Y no podemos ampararnos en todo eso de donde venimos para poder hacer lo mismo con ellos. No podemos, no funciona. Entonces los papás que no nacen sabiendo, ¿qué papá recibió entrenamiento papístico antes de ellos? Ninguno. Entonces los papás tienen que hacerse papás sobre la marcha. Para eso tienen que entonces acudir
a los especialistas. ¿Y por qué entonces uno dice, pero mi mamá no acudió a la especialista para ser mamá? Ni mi abuela acudió a la especialista para ser mamá. Es que tu abuela y tu mamá contaban con la cultura que les respaldaba la mística de la familia. Pero ahorita cuando tú no cuentas con nada, es tu paternidad desnuda, te toca ir a la especialista. ¿Verdad? Tu paternidad desnuda. Y tú también tienes